Capital Sonoro. Ahora. Recuperan lotes de 14 hectáreas en Soacha que estaban en manos de tierreros. ¿Qué uso le darán a esta tierra? Vuelve y juega. Denuncian mala calidad en los alimentos de la cárcel La Picota. ¿Qué dicen los presos? Entra en vigencia ley que disminuye horas laborales progresivamente. ¿Cómo se verán beneficiados los y las trabajadoras del país? Ahora, un podcast. Hola, soy Laura Chambueta y esto es Ahora un podcast. Y mi nombre es Santiago de Narváez. Es lunes 17 de julio de 2023. Y el dato del día está relacionado con nuestro especial de hoy sobre la gentrificación del centro de la ciudad. ¿Cómo se da el diálogo entre los proyectos urbanos que lideran las universidades y los vecinos de esas mismas? El periodista que estuvo detrás de la investigación fue Cristian León. Hola Cristian, ¿qué más? ¿Cómo vio el programa de hoy y cuál es el dato del día? Hola, muchas gracias por la invitación aquí a Ahora un Podcast. Bueno, lo primero que hay que decir es que el dato del día es el siguiente. Cada vez que hay semestre activo en las universidades del centro de la ciudad, por lo menos 150,000 estudiantes transitan día a día en este lugar. Esto abre un gran debate porque muchos de los estudiantes en esta zona vienen de otras regiones del país, de otros países incluso, o de la misma Bogotá, pero de zonas alejadas. Es por eso que se han propuesto varios proyectos, como por ejemplo el de el Triángulo de Fenicia, que está ubicado en este sector de Las Aguas y en el que se propone densificar ese lugar, hacer viviendas con torres mucho más altas, dándole prioridad a los estudiantes universitarios y evitando el caos de la movilidad. Pero no todo es lindo, porque lo van a hacer sobre algunas viviendas que son tradicionales y de personas que han vivido por décadas en este lugar. Entonces aquí se abre el gran debate. Hay que decir que muchos de estos lugares y predios han sido considerados patrimonio y no se pueden tocar. El proyecto está enfocado en los que sí se podría hacer algún cambio y remodelación. Ahora, otra de las cosas diferentes de este proyecto es que no se está buscando comprar los lotes ni comprar los predios de estas personas, sino hacer un reemplazo metro a metro. Es decir, si yo tengo una casa de 3 pisos y entre esos 3 pisos me dan 80 metros cuadrados, el proyecto me va a dar un nuevo apartamento con esa misma distancia, 80 metros cuadrados. Es lo que se propone, es lo que se está planeando. Sin embargo, hablamos con muchos vecinos que no están conformes porque indican que este proyecto se viene hablando hace muchos años y no han visto avance. Y mientras eso está congelado, ellos ni siquiera pueden construir más pisos o simplemente hacer cambios. Y otro de los problemas grandes es, por ejemplo, las personas que no tienen la documentación de estas viviendas, que han vivido ahí hace mucho, pero de manera ilegal, y no tienen todo ese papeleo necesario para que se les sea reemplazado un predio. Entonces, como ven, es un problema de fondo, es un simple ejemplo el Triángulo de Fenicia, como muchos más proyectos que se plantean en el centro de Bogotá, y por supuesto pueden ver el análisis completo en nuestras plataformas digitales, principalmente en YouTube. Listo, gracias Cristian. Ahora sí, vamos con las noticias. Esto porque el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos denunció la mala calidad de alimentación en las cárceles de Bogotá. Laura Chambueta, que codirige este podcast hoy conmigo, nos cuenta más de la noticia. ¿Qué más, Laura? ¿De qué se trata la denuncia? Hola Santiago, bueno, pues el comité denunció por medio de su cuenta de Twitter que hay unas evidencias claras y constantes de violación al derecho a una alimentación digna hacia los presos de La Picota, esta vez por parte del contratista UT Alimentar Sueños USPEC 2023. Según informó la fundación, el incumplimiento viene que no les entregan los alimentos a los presos dentro de los horarios establecidos, impidiendo pues que estos accedan adecuadamente a la comida en momentos cruciales que pues el cuerpo y la vida en prisión les exigen. Dicen también que esto se da en 6 de los 7 días de la semana, lo cual evidencia una constante vulneración al derecho a la alimentación. Grave. ¿Hay alguna otra denuncia además de estos incumplimientos?
Sí, pues además de que no les entregan el almuerzo, por ejemplo, a la hora del almuerzo, sino ya, por ejemplo, a la hora de la cena, incluso más tarde, por ejemplo, hay un desabastecimiento de proteínas, falta de suministro de componentes esenciales, intercambio en los ciclos del menú, que son acciones que impactan directamente en la calidad de la dieta de los presos, poniendo en riesgo su salud y su bienestar, pues mientras estos están cumpliendo su condena. Laura, ¿los presos han respondido de alguna manera ante esta situación? De hecho, sí, hace ya más de un mes, los pasados 6, 7, 8 y 9 de junio, los presos de la estructura uno de la Picota llevaron a cabo una huelga de hambre, pues como forma de protestar pacíficamente y de exigir una alimentación adecuada. Esta huelga fue levantada a los pocos días luego de que el contratista UT Alimentar Sueños Suspec asumiera los compromisos para solucionar la problemática. Sin embargo, estos no se cumplieron y la violación de derechos humanos de los presos pues se continuó incumpliendo en términos de dietas y horarios, por lo que el Comité de Solidaridad por los Presos Políticos pues alzó la voz una vez más ante esta reiterada afectación. Bueno, ya que mencionó el comité, ¿qué ha dicho el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos? ¿Se ha manifestado? Claro, pues ellos dentro de estos tweets que les menciono, que fue donde el canal que utilizado para hacer la denuncia, hacen un llamado al Estado colombiano para que garanticen las condiciones dignas, la integridad y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, teniendo en cuenta que estos actos reiterativos pues son permitidos por las autoridades, que son las que deben proteger a la ciudadanía. Recordemos que los presos también son ciudadanos al fin y al cabo y bueno, digamos que desde el comité también piden y exigen una constante interventoría y una investigación exhaustiva, pues que sancione al contratista a cargo de la alimentación de la picota que ha incumplido con su deber, que es precisamente alimentar a las personas privadas de la libertad que están en la picota. Bueno, Laura, gracias. Quedaremos pendientes y le haremos seguimiento a esta importante noticia. Seguimos con más información. Así es, antes de continuar con las noticias, les quiero recordar a la audiencia de Ahora un Podcast que el pasado 26 de mayo hicimos un programa sobre la atención a salud en cárceles en Bogotá, un programa que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y cuya investigación estuvo a cargo del periodista Andrés Zapata, quien hoy nos trae otras noticias, y es que recuperaron en Soacha 3 lotes de 140.000 metros cuadrados que estaban en manos de tierreros. Andrés, cuéntenos qué ha pasado con esta recuperación. Hola Laura, para ti buenas tardes y para todas las personas que se conectan a ahora un podcast, qué gusto saludarlos. Pues mira, te cuento así súper rápido. Un juez de garantías, luego de varios procesos judiciales, le entregó a la alcaldía de Soacha, en cabeza del alcalde Juan Carlos Saldarriaga, 3 predios de 140.000 metros cuadrados que quedan ubicados en la vereda Panamá y que colinda con el barrio Ciudadela Sucre, en la comuna 4. ¿Para qué, digamos que el juez los entregó? Pues para que fueran usados como utilidad pública y bien común por el gobierno de la ciudad. Y Andrés, ¿sabemos si la alcaldía venía trabajando en recuperar este terreno? Sí, mira, Laura, por más de un año las autoridades habían intentado recuperar este predio, el cual anteriormente fue intentado invadir por los conocidos tierreros, quienes pretendían lotearlos y vender los espacios. Más o menos lo que han dicho las autoridades es que ellos los estaban vendiendo entre 20 a 50 millones de pesos e incluso ya habían abierto vías para que las personas tuvieran acceso y empezaran a comprar estos lotes. Con esta recuperación evitaron que a Soacha se construyeran más de 50.000 viviendas sin garantías en educación, salud, servicios públicos y otros derechos que tienen, digamos, las familias cuando llegan a vivir alguna vivienda. Bueno, y finalmente, ¿qué van a hacer con el terreno recuperado? Mira, la recuperación de estas 14 hectáreas de tierra que buscaban ser invadidos para ser vendidos tendrá una inversión cercana a los 400 millones de pesos y estará a cargo de la Secretaría de Ambiente del municipio. Ellos van a realizar una siembra de más de 13.000 árboles para la reforestación del lugar y también
brindarle una zona que beneficie a los suachunos a futuro con un aire más puro y amigable con el planeta. Y pues también recordarle a las personas, a los ciudadanos, que no caigan en estos engaños que a veces a través de las redes sociales pues aparecen ofertas de lotes en algunos espacios donde no están autorizados. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias por toda la información. A ustedes, gracias. Entra en vigor la ley que disminuye 1 hora de trabajo a la semana. Mauricio Pichot tiene más detalles. ¿Qué hubo, Mauricio? ¿En qué consiste esta ley y cómo beneficiaría a los trabajadores del país? Buenas tardes, Santiago. En efecto, a partir de este sábado 15 de julio entró en vigencia esta medida que está contemplada en una ley que fue aprobada en el año 2021 en el Congreso de la República y que busca llegar a un horario semanal de trabajo de 42 horas, finalmente el 15 de julio del año 2026. Desde este sábado, los empleados colombianos tendrán una reducción en su jornada laboral semanal de 1 hora, es decir, solo trabajarán 47 horas distintas a las 48 que hasta ahora se establecen legalmente. Esta es una decisión progresiva. En el 2024 se rebajará otra hora, en el 2025 se rebajará más tiempo hasta finalmente llegar al 2026 cuando los trabajadores colombianos solamente tengan un horario semanal de 42 horas laborales. Mauricio, una pregunta. ¿Esta medida afectaría el salario de los trabajadores? De ninguna manera, Santiago. Esta es una medida que en ningún modo va a afectar el ingreso de los trabajadores colombianos. No habrá ningún tipo de rebaja para el sueldo de los empleados formales, así solo trabajen 47 horas a la semana. Mencionó usted a los trabajadores formales. ¿Es la única población laboral a la que cobija la ley? Es decir, los trabajadores informales no estarían cobijados por esta ley. Entiendo eso. En efecto, esta es una ley, es una decisión que solo cobija a los empleados formales. Los empleados o los trabajadores o los funcionarios con otro tipo de contratación seguirán con el mismo régimen que tienen hasta ahora y con los acuerdos a los que puedan llegar con sus empleadores. Gracias, Mauricio. Finalmente, ¿nos puede decir quién impulsó este proyecto de ley que ahora entra en vigor? Esta fue una ley que se aprobó en el Congreso de la República, impulsada por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, el mismo que en el año 1992 produjo la reforma laboral que ocasionó, de acuerdo con sectores sindicalizados en Colombia, la precarización del trabajo en el país. Mauricio, muchísimas gracias y quedamos pendientes de más información. Nos vemos más adelante. Bueno, y porque hoy es lunes, tenemos el resumen del fin de semana deportivo con María Fernanda Franco. Hola Mafe, cuéntenos qué noticias trae el mundo deportivo. Laura, hola, sí, a ti y a toda la gente pegada, prendida del podcast ahora. Estamos ya en Australia, desde Sydney, reportando los deportes porque nos vinimos a acompañar a la selección Colombia femenina de mayores que va a disputar su tercer mundial. Pero bueno, hablemos un poquito de lo que pasó. Jugó el día de ayer un amistoso contra China empatando a 2. Partido que hace parte de su preparación previo al debut con Corea del Sur. Partido que se llevará a cabo el 24 de julio, 9 p.m. hora colombiana. Un autogol del equipo asiático y otro tanto más de Catalina Usme terminaron dándole el 2-2 a la selección de Colombia dirigida por Nelson Abadía. Recordemos que el mundial oficialmente empieza el 20 de
julio, con el duelo entre Nueva Zelanda y Noruega, y ese mismo día Australia enfrentará a la República de Irlanda. Irlanda que, por cierto, fue la selección que nos tuvo en el ojo del huracán en el fútbol, porque Colombia e Irlanda se enfrentaron en un amistoso. Irlanda decidió no jugar más. Nos hizo ver como una selección con un contacto físico muy fuerte, y al final en imágenes nos pudimos dar cuenta que era mucho más una cuestión de autocuidado de las irlandesas. En otras noticias, se inauguraron los 5º Juegos Suramericanos de Playa 2023. Estos juegos se disputarán en Santa Marta. La delegación colombiana buscará quedar por encima en la tabla general. Recordemos que Colombia viene a desarrollar el mejor papel de la historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se acaban de desarrollar en San Salvador. Colombia cuenta con una delegación de 116 atletas divididos en 51 mujeres y 65 hombres. También salió un comunicado esta mañana del Ministerio del Deporte. ¿Por qué? Por los polémicos Juegos Nacionales que se deberían o se deben llevar más bien, Laura, a fin de año. Empezaron a salir rumores que no se iban a poder desarrollar, que se iban a aplazar. Entonces, el Ministerio del Deporte, a través de un comunicado oficial para acabar con todo este tipo de rumores que se está hablando entre los medios, salió a decir que sí o sí los Juegos Nacionales se van a disputar este año, que no se pueden aplazar por ley y que el Ministerio del Deporte tiene el compromiso y tiene los recursos para desarrollarlos. Iba a haber una conferencia de prensa de la ministra, finalmente fue cancelada por la agenda de la misma, así que vamos a ver en qué termina toda esta película y si finalmente, cómo los Juegos Nacionales probablemente sí se van a desarrollar. Ahora bien, ¿cómo va a ser? ¿Van a estar los escenarios? Bueno, vamos a estar aquí atentos y atentas en Ahora un Podcast de todo este contenido. Recuerden, estamos desde Australia, estamos en el Mundial Femenino de Mayores, así que conéctense y sigan todo el contenido que les tenemos preparado. Bueno, Lau, muchas gracias, nos vemos, chao, chao. Mafe, muchísimas gracias por la información y seguiremos pendientes de todo el avance deportivo acá en Capital. Y no se vaya sin las siguientes noticias. Una de movilidad, porque la alcaldesa Claudia López anunció desde Bruselas en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC que el Banco CAF de Desarrollo, el gobierno colombiano y la Alcaldía Mayor de Bogotá con la empresa Metro firmaron el segundo contrato de banca multilateral para concretar la segunda línea del metro que iría desde Suba hasta Engativá y que sería subterránea. Con este anuncio estamos un paso más cerca de que se concrete la segunda línea, porque al menos ya se sabe de dónde saldría la plata para financiarla. Otra de seguridad, porque el presidente de la Veeduría de Movilidad de Bogotá, Henry Alfonso, denunció que volvió a recibir un panfleto de amenaza firmado por las Águilas Negras, donde le exigen que deje de hacer su labor. En el mensaje decía, abro comillas, tome esto como un llamado de atención para no llegar a decisiones más radicales, cierro comillas, y finaliza asegurándole que tiene identificado el vehículo en el que se transporta y las instalaciones de su oficina. Alfonso se ha dedicado a hacerle veeduría a la policía de tránsito y a sus irregularidades. Y una de alimentación, porque se inauguró en la localidad de Rafael Uribe Uribe el comedor número 200 del programa de alimentación escolar PAE. Recordemos que este plan es el que le brinda alimentación a los colegios distritales y jardines infantiles de Bogotá, y el de la ciudad está considerado como el mejor implementado del país. Eso fue todo. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busque a Capital Político y a De Vital Importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil. La escritura está a cargo mía, Santiago de Narváez y de Juan Pablo Conto, y la edición está a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez.
Google dice que mañana martes habrá 20% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 9 y 18 grados. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártalo. Chao pues.